Capítulo 5. Influencias secretas. La señora Vernon cerró el libro. Se hicieron diversos comentarios sobre el relato. Se discutió si era realmente una traducción de alguna composición oriental o la obra de un autor cristiano que había escogido adoptar las peculiaridades del estilo oriental. Flora se inclinó decididamente por esta última opinión y expuso también las razones en que fundaba su juicio, que terminó por convencer por completo a su oponente, Ada, y cerró la discusión triunfante. ¿Era entonces la posición de Flora tan enteramente distinta de la del rajá justiciero de sí mismo que su historia no le ofrecía nada más que un campo para ejercicio intelectual? Con Flora sucedía lo que sucede con muchos que han sido criados en lo que se llama el mundo religioso. Había oído tanto, leído tanto, hablado tanto de asuntos espirituales que había adquirido cierta cantidad de conocimiento teológico, el cual no solo suplía el lugar de una devoción profunda del corazón, sino que la cegaba respecto de su propia falta de ella. Flora, ni por un momento de su vida, había sentido su alma en peligro, ni dudando de que caminaba por la senda angosta que su madre viuda transitaba con tanta fidelidad. Las advertencias que oía en los sermones las aplicaba constantemente a otros. Leía obras serias más como crítica que como quien, con ansiedad, recoge de ellas lecciones para la conducta de su propia vida. Flora sostenía con empeño la doctrina de la justificación por la fe. Reconocía que sólo por los méritos del Salvador podía un pecador hallar perdón de Dios. Pero en lo profundo de su corazón, sin que ella misma lo supiera, había un sentimiento secreto y oculto de que su propia virtud, su benevolencia, su dulzura, su obediencia filial, su piedad temprana, merecían el favor del Todopoderoso. No creía que sus leves faltas merecieran una severa condenación. Inconscientemente se dirigía a la cena de bodas del hijo del rey con el vestido de su propia justicia. La semilla de la palabra, recibida con tanto gozo, había caído en terreno pedregoso. Le faltaba profundidad de tierra. Las hojas eran hermosas a la vista, pero faltaba la raíz de la humildad. Al día siguiente, Ada partió. Su visita no fue sin efecto, tanto en ella misma como en su prima, pues es una consideración solemne que dos seres rara vez pueden mezclarse en trato estrecho y familiar sin ejercer cierto grado de influencia el uno sobre el otro, para mal o para bien. Lo que Ada había visto y oído en Laurel Bank la había dejado en alguna medida descontenta consigo misma. Había visto algo de la hermosura de una vida de santidad y benevolencia, al menos así le parecía, y le repugnaba contrastarla con su propia carrera de egoísmo y frivolidad. No quizá que la impresión fuera muy profunda, o que Ada tuviese la menor intención presente de seguir el ejemplo que admiraba, pero tenía una vaga esperanza de que un día llegaría, quizá cuando la primavera de la juventud hubiera pasado, en que ella también pudiera ser de alguna utilidad en el mundo y vivir por algún fin más noble que revolotear en un círculo de diversión entre aquellos cuya amistad se perdería con la misma ligereza con que se había dado. El efecto de la visita de Ada fue muy distinto sobre Flora. No la humilló, sino que más bien la confirmó en su falsa estimación de su propio carácter. Al mismo tiempo, despertó en su pecho un secreto descontento con su tranquila suerte, un anhelo por escenas más brillantes y excitantes, como las que su prima amaba describir. Flora empezó a pensar, aunque no lo confió a nadie, que vivir en la completa reclusión en que la voluntad de la providencia la había colocado era en verdad una seria desventaja. Se interesaba menos por las bellezas de su jardín, pasaba más tiempo en su tocador y al mirarse en el precioso reflejo del espejo iba repasando en su mente como un avaro sus tesoros, las halagadoras palabras de admiración que había oído de labios de Ada. Sus niños de la escuela le parecían más aburridos que de costumbre. Sus pensamientos se distraían mucho en la oración. La conversación del pobre capitán cojo se volvió insufriblemente tediosa, y cuando la señorita Butterfield
hizo una de sus largas y cansadas visitas, Flora tuvo cuidado de no mostrarse en absoluto y dejó a su madre entretener a la anciana. Como Eva, en medio de todos los encantos del Edén, miró con anhelo el único árbol prohibido. Así Flora, rodeada de bendiciones, por dentro se resentía contra los decretos de la providencia, anhelando profundamente lo único que Dios, en su sabiduría y amor, no le concedía. La señora Vernon tuvo menos ocio para observar algún cambio en su amada hija, pues estaba muy ocupada en hacer preparativos para recibir a la familia de Barbados. Tenía cuidado de mirar por la comodidad de Flora en todos sus arreglos, mientras descuidaba por completo la suya propia. Pero era imposible recibir una adición tan grande a su reducido hogar sin hacer algunos cambios que necesariamente afectaban algo la conveniencia de su hija. Flora sintió los pequeños sacrificios a los que se veía obligada más de lo que pueden imaginar fácilmente quienes, por haber sido miembros de familias numerosas, han estado acostumbrados desde la infancia a someterse a ellos. Había sido objeto de la atención y cuidado casi indivisos de su madre, y había crecido un poco egoísta sin darse cuenta. Sin embargo, Flora tenía un corazón suave y bondadoso. La situación de su cuñada tocó su compasión. Se compadecía de la joven viuda, abatida por la doble prueba de la pobreza y el duelo, dejando su tierra natal para venir entre quienes eran extraños para ella. Estaba segura de que amaría a los queridos e indefensos huerfanitos, y hablaba del asunto con tanta dulzura. Parecía hacer tan livianas las dificultades, se mostraba tan dispuesta a entregarse a la tarea, tan acorde con su carácter, de consolar a los afligidos, que nunca su madre había dado gracias al cielo con más fervor por tal hija, ni los visitantes se habían marchado más impresionados con la idea de que Flora era la personificación de toda virtud cristiana, como lo era de todo encanto femenino. Por fin, amaneció el día largamente esperado de la llegada. En un lugar tan retirado como el pueblo de Wingsdale, sucesos comparativamente insignificantes se elevaban al rango de acontecimientos importantes. Flora, que era imaginativa y poética, había trazado en su mente un retrato tan conmovedor de la pálida viuda y sus querubines de cabellos dorados. Había ensayado tantas veces la escena del encuentro que se había llevado a sí misma a un estado de impaciente expectación. Incapaz de concentrarse en nada, revoloteaba de cuarto en cuarto, ora cambiando el arreglo de las flores con que había adornado el bonito tocador de la viuda, ora llevando alguna elegante bagatela propia para añadir a la belleza del conjunto. Subía la persiana para que se viera la vista, luego la bajaba de nuevo con prisa, no fuera que el resplandor exterior lastimara el ojo del dolor. Se había entretenido durante varias noches preparando un bonito libro de láminas para los niños, y se había complacido reuniendo pequeños juguetes con los cuales no dudaba hallar pronto el camino a sus corazones. Por fin, en el tranquilo pueblo, apareció la inesperada aparición de un coche de posta con 4 caballos. Un carruaje que no se había visto allí desde que el diputado del condado vino a hacer campaña en Wingsdale. Todos los pequeños traviesos corrieron ansiosos a mirar aquel espectáculo inusual, y los aldeanos se pararon en sus puertas mientras el vehículo pasaba rodando entre una nube de polvo, con una cantidad de equipaje apilado encima, caja sobre caja, y toda la montaña coronada por una jaula de loro con su inquilino chillón. Pero lo que más excitó el asombro de los niños fue el negro que iba sentado en el pescante. Los niños lo miraban con los ojos y la boca abiertos, su rostro negro, su pelo lanudo y rizado, y sus labios gruesos que, al abrirse en una sonrisa alegre y satisfecha, dejaban ver 2 hileras de dientes blancos y relucientes. Atravesando el pueblo, pasando junto a la iglesia, subiendo la callejuela sombreada, se lanzó el coche de posta. La puerta de la pequeña arboleda de la señora Vernon estaba abierta, y por el estrecho camino rodaron las ruedas polvorientas, las herraduras de los caballos arrancando la grava cuidadosamente alisada, la cual hasta el médico había respetado siempre, atando su caballo negro a la entrada. Al oír la llegada del carruaje, la señora Vernon y Flora se apresuraron a la entrada, con los rostros expresando la bienvenida que sus labios pronunciaban con ansia. Flora
abrió la portezuela del coche, demasiado impaciente para esperar a que el negro, riéndose, se dejara caer del pescante. Extendió las manos para recibir algún tesoro infantil del carruaje abarrotado, y una jaula con una ardilla, seguida de un bulto de chales y una sombrerera rota, le fueron metidos apresuradamente. Antes de poder librarse del equipaje, 3 de los niños ya habían sido bajados, o más bien arrojados del coche. Criaturas flacas y de aspecto enfermizo, envueltas en bufandas vistosas que contrastaban extrañamente con sus cintas negras descoloridas y sus vestidos, y con complexiones que variaban en tonos desde un blanquecino pardo hasta un amarillo sucio. Mientras la señora Vernon se inclinaba para besar y dar la bienvenida a los pequeños extraños, el menor de los cuales, por alguna causa desconocida, lloraba como si se le fuera a partir el corazón, Flora se adelantó para ayudar a la viuda a bajar. En lugar de la señora, apareció una negrita muy gorda, muy llamativamente vestida, con brazaletes dorados en las muñecas y cuentas en las orejas, sosteniendo en brazos a un bebé chillón. Lentamente empujó su robusto cuerpo por la portezuela y descendió pesadamente al suelo. «¡Mi querida hermana!», exclamó Flora con tono de simpatía, volviéndose de nuevo hacia el carruaje y asomándose para saludar a la afligida viuda. Desde dentro respondió una voz muy lánguida. «Miren, hagan el favor que tengan cuidado al bajar la jaula del loro». Fue como un golpe frío para los sentimientos de Flora, y su primera mirada a su cuñada fue poco a propósito para reavivarlos en interés. Emma Vernon quizá había sido bonita alguna vez. Al menos algo en su aire daba esa impresión, y quizá ella misma todavía se consideraba así, pero tenía un aspecto cetrino y marchito en el rostro, una expresión afectada en sus soñolientos ojos negros, una languidez apática en sus maneras que a Flora le resultaban casi repulsivas. Frialdad e indiferencia parecían transmitirse en el mismo contacto de sus dedos delgados y en la mejilla que, medio escondida por una profusión de rizos negros, volvió para recibir el beso de Flora. Lentamente, muy lentamente, descendió del carruaje, apoyándose pesadamente en la señora Vernon y en su hija, y moviéndose como si apenas tuviera fuerzas para el esfuerzo de poner un pie delante del otro. Con muchas pausas y muchos suspiros, llegó al precioso tocador que la señora Vernon, con considerable incomodidad personal, había destinado para su uso. Emma se dejó caer en el sofá y con voz afectada exclamó: «¡Quiten esas flores! ¡No las soporto! ¡Quítenlas o me desmayaré!». Flora se apresuró a retirar el hermoso ramo, mientras la señora Vernon ofrecía un frasco de esencias a la lánguida dama. «Espero, querida Emma, que la tranquilidad del campo pronto te restablezca», dijo con tono consolador. «¡Abre la ventana! ¡No corre ni una brizna de aire! ¡Esta habitación es tan pequeña!», murmuró la recién llegada con su voz melindrosa. «Qué extraño es», pensó Flora, «que ni siquiera pregunte por sus hijos, ni parezca pensar en ellos. Nada sino su propia comodidad parece ocupar su mente, y no parece muy fácil complacerla. Iré a ver a los pequeños». La madre siguió a Flora hasta el pasillo con expresión un tanto preocupada y ansiosa. «Hija mía», dijo la señora Vernon, poniendo la mano sobre el brazo de Flora, «¿qué vamos a hacer con el negro? Nunca calculé que Emma trajera consigo un criado». «No lo sé, mamá. Me parece muy poco considerada de su parte, pero todo es tan extraño, tan confuso y tan incómodo, que temo que…» Se interrumpió antes de concluir la frase. «Debemos sacar el mejor partido de todo, amor mío. Ve a ver que los pobres pequeños estén cómodos en su cuarto». Flora obedeció sin responder.